ça voulait dire on est heureux. La bohème, la bohème, ça voulait dire on est heureux. Un poco el inicio de mi conversación tiene que ver con cómo pasamos de aquella fase que era la respuesta inicial, en donde todas las organizaciones creo que hicimos cosas bastante parecidas y de alguna manera bastante rápidas, porque honestamente en el mundo corporativo no hubo una cantidad de pérdidas, digamos, como en otros sectores, sino que las organizaciones reaccionaron inclusive hasta más rápido que los estados. Ese es y no lo digo solo por Argentina o Sudamérica, sino que en el mundo, digamos, las organizaciones actuaron con mayor velocidad que los estados, en muchos casos. Generan un marco de protección, digamos, integral para la gente, entendiendo cómo garantizaban la cohesión social, por esto que yo decía antes, ¿no? El mundo de la gente expuesta y la no expuesta. Entonces, cómo generábamos una cohesión social en ese mundo tan grande de colaboradores. Luego, lo que ya conocen, que es la fase de retorno, parte de la segunda etapa, que es cómo hacemos para que la gente vuelva, si la gente quiere volver. Eso es lo que está empezando a pasar. Esto también, obviamente, lo deben ver todos, que es la gente en una proporción bastante importante, no está dispuesta a volver. Y si está dispuesta a volver, no está dispuesta a volver de la manera que lo hacía antes. Y ahí creo que hay una cuestión que es interesante, ¿no? Porque hay un quiebre en el sistema de organización de las compañías. Cuando digo organización me refiero a, nosotros veníamos de un modelo en el cual la compañía decía, con autoridad, vamos a trabajar, vuelvan a trabajar. Y la gente volvía a trabajar. Lo que está pasando en el mundo actual post-pandémico, sobre todo con los más jóvenes, es que las organizaciones vuelvan a trabajar y la gente no vuelve. Entonces, los sistemas de autoridad que se habían construido en la prepandemia ya no existen. Después nos podemos pelear, podemos discutir, pero es un hecho que no existe. Y podemos ir de los casos más extremos, como el presidente Morgan Stanley, que dijo en Nueva York, tienen que volver todos, porque si no, en fin, hasta compañías que lo han hecho de una manera mucho más light. Lo cierto es que hoy, sobre todo los empleados jóvenes, no están dispuestos a trabajar como trabajaban. Después podemos discutir entre todos, bueno, entonces, ¿a dónde vamos? ¿Sí? ¿Y cuál va a ser la manera en la que vamos a organizar el trabajo en los próximos 10 años? Lo que está claro es que como trabajábamos, ya no más. Yo, de hecho, les cuento que yo trabajo en el Grupo Pérez Compán, es una empresa en negocios tradicionales, digamos, no es una tecnológica, no es una compañía de comunicaciones, son negocios muy tradicionales, como pueden ser el petróleo, el consumo masivo, en fin. Y por tanto, tiene un modelo de trabajo bastante tradicional. Así todo, con modelos tradicionales, nosotros hoy acordamos trabajar 2 días por semana, de manera presencial. Cuando antes de la pandemia discutíamos si podíamos tener un día de virtualidad, digamos, ¿no? Ir a un día de virtualidad. Entonces, lo que digo es, a mí me parece que lo que deja la pandemia como legado, no es ya si vamos a trabajar virtualmente, presencialmente, sino es un quiebre en el modelo de autoridad de las organizaciones sobre la fuerza de trabajo, para decirlo de alguna manera. Y ahí hay un fenómeno adicional, que está exacerbado, por supuesto, con los más jóvenes, que es y que ya lo veíamos en la previa, digamos, de la pandemia, es que a los jóvenes ya la noción de autoridad les importaba menos que a las generaciones más adultas. Y esas generaciones, a las cuales la autoridad también les importaba menos, hoy extremaron, digamos, esa conducta al punto de
ver lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? Con lo que se conoce como la gran renuncia, exactamente en Europa, en donde nada, los jóvenes básicamente están abandonando de manera masiva los lugares de trabajo si no tienen las condiciones que están pidiendo. Y eso significa que inclusive optan por no trabajar, o estar desempleados antes que tener una condición laboral que no sea la que ellos creen que merecen o necesitan, para decirlo de alguna manera. Obviamente esto se da en un mercado laboral mucho más dinámico, como el americano, en donde por supuesto si uno está 3 meses fuera del mercado laboral, a los 6 consigue trabajo. Sudamérica es diferente en ese sentido, y por eso también el proceso no lo vemos como los países desarrollados, ni lo vamos a ver, pues con tasas de desempleo del 10, 12, 15, es muy difícil ver un fenómeno como ese, pero sí habla de lo, si quiere, de lo comportamental, ¿no? De qué pasó en nuestras cabezas, digamos, en la pandemia. Y yo tengo la sensación de que fue muy profundo lo que pasó, más allá de todo lo que ya sabemos y de lo que se habla, que es los niveles de ansiedad de la gente, los procesos de depresión de mucha gente, el impacto emocional en los más chicos, en los adultos mayores, en fin, todo lo que vemos yo siento que es la punta del iceberg, ¿no? Y que debajo hay cambios culturales muy profundos, no solo para las organizaciones, sino también para las universidades, para los sistemas educativos. Es decir, creo que hay un cambio rotundo que todavía no terminamos de entender dónde termina, ¿sí? Y me parece que eso es el gran desafío que tenemos por delante. Pablo, ¿puede ser que la pandemia haya acelerado más exponencialmente ese cambio que veníamos viendo ya Total. a nivel generacional? Porque cuando hablábamos de los millennials evidentemente tenían una perspectiva distinta, y antes hablábamos del tema, un poco graciosamente, de los currículums de los X, ni hablar de los baby boomers, pero claro, los millennials tienen mucha más rotación, Sí. y tenían mucha más rotación, entonces los líderes decían, bueno, tratemos de aprovechar estos 2-3 años el talento de un joven, sabiendo que efectivamente en 3 años puede irse de la compañía. Totalmente. Sí, es exactamente así, y yo te diría más, y acá voy ya más al mundo del trabajo, ¿no? En realidad lo que nosotros estamos viendo ahora, desde mi punto de vista humilde, es una aceleración de un proceso que ya había comenzado. Es decir, yo tengo acá una encuesta del año 2018 de Deloitte. Deloitte hace todos los años una encuesta a lo que sería el círculo rojo global, digamos, ¿no? La gente que decide. Y en el 2018, cuando se le preguntaba a la gente que dirige compañías, etc., el 47% decía que los trabajos que existían en el 2018 no iban a existir en 10 años. Uh-huh. Casi la mitad de los roles y puestos que existían en el 2018 no iban a existir. Y que el 41% de los trabajos que existían en el 2018 dentro de lo que llamamos compañías u organizaciones madres iban a estar fuera de las compañías madres. Bueno, lo que ocurrió en la pandemia es que ese proceso se aceleró vertiginosamente. Entonces, la destrucción de roles y de puestos que pensábamos que iba a ocurrir en 10 años, empezó a ocurrir en periodos muchísimo más rápidos. Y entonces, ¿qué vimos? Que, por ejemplo, el comercio electrónico, digamos, creció a ritmos que jamás hubiéramos imaginado. La gente dejó de ir a comprar electrodomésticos a un shopping, empezaron a quebrar las cadenas de Garbarino, empezaron a tener problemas financieros todas las grandes cadenas, ¿no? Acá en el mundo. Todo lo que es la compra en supermercados se aceleró, pero tremendamente, a través de las plataformas online. Bueno, todo ese proceso que nosotros pensábamos que iba a llevar muchos más años, en la pandemia se aceleró y tiene un impacto en la fuerza de trabajo, que es cómo se reconvierte la mano de obra a procesos muchísimo más digitales que los que teníamos. Y ahí hay cuestiones que tienen que ver con las compañías, que obviamente todas estamos en procesos de transformación digital, porque simplemente si uno no se transforma digitalmente no es competitivo, así que no es optativo. Pero hay un fenómeno macro superior, que es qué ocurre con la fuerza de trabajo. Y que ahí también tiene que haber y debería haber un rol del Estado en entender qué va a pasar
con todos aquellos puestos, digamos, y roles que hoy van a ser transformados por la tecnología en el mediano y largo plazo. Mucho de lo que estamos viendo ya pasó, digamos, en Europa y en Estados Unidos. O sea, si ustedes ven en todo lo que fue la transformación digital o nuevas tecnologías en Inglaterra, en Estados Unidos, etcétera, etcétera, provocaron también cambios en el tablero político muy grandes, porque todo lo que fue la destrucción de mano de obra en lo que es el centro norte de Inglaterra, terminó con un proceso como el Brexit, porque toda esa gente que fue expulsada del mercado de trabajo empezó a decir, tenemos menos trabajo, encima vienen europeos y nos dejan sin trabajo. En Estados Unidos pasó lo mismo, las automotrices automatizando, las tecnológicas tomando cada vez gente más joven y menos cantidad de gente. Bueno, fenómeno Trump, toda la gente desencantada de los más 40, que empezaron a decir, bueno, en esta transformación yo no tengo nada para ganar. Entonces, todo ese proceso de reconversión laboral que se inició en los países desarrollados está empezando a venir al mundo en desarrollo, con dificultades y situaciones que todavía no conocemos, que es qué va a pasar con los sindicatos, o sea, cómo los sindicatos van a abrazar o no la transformación digital o tecnológica, y qué pasa si no la abrazan o no la acompañan, es decir, de qué manera un país como Argentina va a ser competitivo, si realmente no aceleramos la transformación digital, cómo vamos a poder competir con Asia, que ya está casi al final de la transformación digital. O sea, hay muchas preguntas que trae la pandemia, que no solo tienen que ver con las organizaciones, sino tienen que ver con la competitividad de un país como Argentina y una región como Sudamérica, digamos, ¿no? Que lo que ocurrió es que todo eso que pensábamos que iba a tardar 10 años, ahora va a tardar probablemente la mitad de tiempo, ¿sí? Y eso nos deja, desde mi opinión, ante una situación bastante crítica en términos de las decisiones que tenemos que tomar, ¿no? Insisto, no como compañías, es irreversible que las compañías nos digitalicemos. Es simple, no podemos no hacerlo, porque si no, no podríamos competir. Es decir, si Molinos Río de la Plata no desarrolla una plataforma digital de e-commerce, pierde contra Arcor, que la va a desarrollar, o pierde contra otra alimenticia. Entonces, y así podría dar un montón de ejemplos, ¿no? Respecto de la transformación. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, fantástico, fantástico. Estamos, Quiero parar acá porque hablé demasiado. No, el tema es que hay muchas ideas que van y vienen, imagino todas las tendrán, las preocupaciones, pero las expectativas, porque evidentemente el impacto de la tecnología, el impacto de la pandemia, ha generado efectivamente a nivel de empleo un golpe muy fuerte, porque hemos perdido muchos puestos de trabajo, porque la reactivación se hace esperar, y la digitalización y los beneficios por venir por ahí van a tardar un poco más, Sí. ¿no? En recuperar la fuente de trabajo. Pero esto, como decía Pablo, ya lo venimos viendo. Bueno, vos, Julián, venís estudiando el tema de la robótica, el tema de las tecnologías, asuntos muy importantes, y has analizado largo, que te he escuchado muchas veces, ¿no? De cuál es el impacto en el empleo. Vamos a aprovechar a Julián que está acá al lado. Por supuesto. Son las ventajas de tener amigos cerca. Yo siempre noto, pero no, yo creo que a lo que dice Pablo, que es absolutamente cierto, en las organizaciones que llegaron a la pandemia con muy buen estado de salud, que no son todas, la pandemia les dio una oportunidad para hacer todo lo que no podían hacer antes de la pandemia, ¿no? Es decir, el cambio generacional, la renovación de los cuadros, la creación de un marco de revisión más acelerado. Entonces, en esas organizaciones que tienen muy buena salud, se nota mucho el proceso de sustitución. Claro. O sea, el reemplazo del factor humano por el factor automación, por el factor automatización, robótica. Y en automación hay que tener en cuenta, como detalle, que no todos los procesos de automatización son robóticos, sino que simplemente transforman procesos que son manejados por seres humanos
en procesos que son reemplazados por aparatos. Claro. ¿No? Nosotros en el Grupo Nacer tuvimos la oportunidad de ver la fábrica de motores de General Motors, que llegó a tener 650 trabajadores en la planta industrial que ellos tienen cerca de Rosario, y hoy tiene 30 ingenieros que manejan los robots. Y producen el doble de motores que antes, ¿no? Entonces, el factor, cuando uno tiene una organización tan glamorosa y no quiero decir poderosa, pero que tiene la ventaja de contar con importantes recursos y reservas, y no de estar en la crisis de que no puede pagar los créditos, no puede pagar las cargas sociales, está con una mochila que no le permite sobrevivir, como General Motors, como el grupo Pérez Compán, que es un grupo que siempre ha estado 5 pasos adelante de todos los demás, ¿no? Se le da una oportunidad para producir una revolución. Sí. ¿No? Nosotros tenemos la suerte de atender algunos de los segmentos de Pérez Compán, y uno ve la cantidad de aparatos que están reemplazando lo que antes eran 4 o 5 seres humanos, que si uno lo analizaba en perspectiva, decía qué inhumana la tarea que hacían, ¿no? Es decir, al lado de un pozo petrolero donde salía el petróleo ardiendo y se quemaban, y hoy todo ese montaje es automático. Y después el otro factor que yo agregaría también a todo lo que está diciendo Pablo, que me parece clave para entender el futuro, es que las tecnologías y la velocidad de los cambios no nos dan oportunidad. Es decir, no tenemos tiempo ni de procesarlas. Entonces, tenemos que estar siempre tratando de estar a la altura de la velocidad de los cambios, que son más rápidos que los cambios que nosotros nos proponemos, ¿no? Entonces, siempre la tecnología nos saca 2 metros, 5 metros de ventaja, ¿no? Yo cuando veía en el estudio que teníamos 35.000 carpetas en trámite y un piso entero dedicado al archivo papel, hoy está todo en la nube, el archivo papel desapareció y lo manejo todo a través de la computadora. Sí. Ya no hay papeles. Cuando yo empecé a escribir mi primer libro, por supuesto, era muy joven, lo pegaba con ¿cómo se llaman estos pegamentos? ¿Se acuerdan? Los Sí, boligoma, no sé. banda. Bueno, pegaba las notas con boligoma porque era máquina de escribir mecánica, Claro. y entonces tenía que reescribir todo, entonces para no reescribir todo lo pegaba a un costadito, y después el día de mañana cuando se pasaba el limpio se agregaba la nota. Hoy la computadora le permite a uno escribir un libro, hacer 1000 correcciones, consultar fuentes nacionales e internacionales. Uno entra a Thomson Reuters en el archivo y ve la jurisprudencia de Londres, de París, de cualquier parte del mundo, en los temas que querramos. Y no tiene que estar buscando en los libros, poniendo marcas. Y los libros son decoración. Entonces, la tecnología va más rápido que nosotros. Más rápido que nosotros. Entonces nos está a muchos, y yo a veces lo noto a nivel personal, nos deja como 5 pasos atrás, y tenemos que hacer un esfuerzo para volver a estar a la altura, porque si no nos quedamos fuera de competencia. Y quien cae fuera de competencia, como decía Pablo muy bien, y con esto termino, sale del mercado. No tiene oportunidad de supervivencia. Sí, pero parecería ser de todos modos una pelea de box que tiene bastantes rounds por delante. Entonces, al principio vino Tyson y nos mató a trompazos, pero creo que hay que aprovechar la pelea, y creo que hay que dar la pelea, y me parece que es una oportunidad dar la pelea. Total. Y que este futuro nos puede deparar un mejor desarrollo y desenvolvimiento empresarial, por ejemplo. Ahora, sí, dale, Fer. No, Fer, por supuesto. Sí, claro. Trabajo en empresas de tecnología y a veces yo soy un poco detractor de esta frase que se repite, que las máquinas o los robots no te trabajo. Yo lo que respondo a eso: si un robot te quita el trabajo, pues estás trabajando con un robot. Por lo tanto, creo que tiene que ver con lo que dijo Julián y Pablo, que coincido 100%, porque dijeron ambos. Creo que la nueva revolución no va a venir del campo, sino, como dice el doctor Manes, la nueva revolución va a ser la revolución del conocimiento. Y las compañías y las empresas que entiendan eso y den un paso antes que el resto, van a tener una ventaja. Yo creo que el famoso reskilling es lo que necesitamos todos, independientemente de la que trabajemos. Y esta discusión casi filosófica la tiene una persona que estudia en la NASA. Literalmente en la NASA. Freddy Vivas, vamos a replicar. Y él me decía que esto, el famoso Terminator, el Skynet, no va a existir.
O sea, la máquina, lo único que nunca va a poder generar es el mercado de procesos. Jamás. No hay tecnología que pueda generar. La máquina sí piensa, la máquina se aprende, eso está comprobado. Sí, sí, por supuesto. Pero la máquina. Preguntar a Kasparov, si no. La máquina sí que la máquina nunca va a generar un estado de conciencia. Por lo tanto, y acá cierro mi reflexión. Creo que lo importante es hoy poner a las personas como un ser humano agregado valor. O sea, sí, claro. Decía Julián, veía estas tareas inhumanas, pero vayamos a las empresas. Tener a una persona 8 horas por día, completando con ella de Excel, es inhumano. Por eso puede hacer una inteligencia artificial mucho más rápido, mucho más eficiente, con mucho más error. Con esas personas, al mismo recurso, en lugar de un ser humano agregado. Creo que ahí está el desafío de empezar a desarrollar cosas que las máquinas nunca van a hacer. Por eso también, volviendo al futuro, el retorno al trabajo, es encontrar, y en eso los líderes son fundamentales, en cada uno la potencialidad. Y la potencialidad y la posibilidad de darle a cada persona lo que esa persona puede estar reclamando en su ámbito de trabajo. Hablábamos también antes, hace unos años, de la personalización de los beneficios. Entonces, uno tiene que ser lo suficientemente buen líder como para encontrar en cada uno, y también va a ser parte del retorno al trabajo y el esquema que vamos a definir a futuro, digamos, para encontrar de ellos lo mejor que puede darnos para la compañía. Sí. Retorno al trabajo. Sí, este cambio de paradigma. Las generaciones se acostumbraron a tener que poner la camiseta, pues yo estoy con sueldo, beneficios y una seguridad. Entonces, me des compromiso. Claro, bueno. Hoy es diferente. El operador te dice, che, escuchame, N compañía que sea. Yo estoy estudiando por encima de personas que no compañía de mi vida. Vos tenés que crear una compañía que me merezca. Eso es lo que es el gran cambio de paradigma. Exacto. Sí, total. Y ahí vamos al concepto de salario emocional. Yo creo que puedes tocar también un poquito. Sí. No, coincido totalmente con lo que dijo Fer y con lo que dijo Julián también, y creo que el desafío de las compañías va por el lado que lo mencionaron, ¿no? El upskilling sin duda es la única manera de poder transformar la fuerza de trabajo para poder sobrevivir con las nuevas tecnologías. Es decir, y depende también de nosotros como compañías, cómo hacemos ese proceso de upskilling. Yo, un comentario que quería hacer antes de ir a lo que podemos llamar ya la nueva normalidad, una reflexión en realidad, que para mí fue interesante, digamos, como aprendizaje, bueno, acá hay mucha gente del área de recursos humanos. Me parece que algo interesante que pasó en la pandemia es cómo nuestra área, que estaba como muy focalizada ya desde hace muchos años en aspectos más estratégicos, lo cual es muy importante porque se reconvirtió nuestra área para agregar valor, para estar en la mesa de negocio, es decir, para tener obviamente planeamiento estratégico y para poder participar de otra manera en la mesa de negocio, en la transformación de las organizaciones, como durante la pandemia tuvo que volver, entre comillas, de alguna manera a las fuentes, ¿no? Que fue a reconectar con las personas, ¿no? Todo lo que hablábamos antes de las ansiedades, los miedos, los problemas de coordinación entre vida virtual y vida, creo que hizo que nosotros como función necesitáramos reconectar con la gente, ¿no? Y acercarnos a entender qué estaba pasando, qué pasaba con los equipos, cómo acompañábamos a los líderes. Y obviamente eso me parece que es algo, esa escucha, si se quiere, y esa cercanía con las personas y con los equipos es algo que va a sobrevivir a la pospandemia, ¿no? Y es como, desde mi punto de vista, un reenfoque de vuelta a las fuentes de nuestra profesión también, ¿no? Obviamente con los desafíos que trae la pospandemia que están muy ligadas a esto que estamos hablando, que es la aceleración de la transformación digital y el upskilling de la nueva mano de obra, o de los nuevos empleos. Yo, para sintetizar lo que creo de la nueva normalidad, y no es solo una reflexión mía, sino que es también de haber leído bastante en los últimos tiempos y de lo que estamos tratando de hacer en el grupo, nosotros definimos como 3 grandes ejes de la pospandemia o de la nueva normalidad. Uno que tiene que ver con la cultura, otro con las dinámicas del trabajo y el otro con la aceleración de la transformación digital. En estas 3 dimensiones nosotros vemos impactos directos en nuestra organización que tenemos que atender de alguna manera focalizada. En términos de lo que es la cultura, bueno, hay un nuevo modelo de relaciones, ¿sí? Es decir, las relaciones
laborales tal cual las conocíamos, en donde todos íbamos a una oficina y charlábamos y estábamos con tu compañero. Bueno, eso ya no existe más. Definitivamente no existe más, tal como lo conocíamos. Entonces, acá hay un doble fenómeno. El primer fenómeno es, bueno, ¿cómo vamos a convivir con empleados virtuales y empleados presenciales, por un lado? Y por el otro lado, el otro proceso que se aceleró fuertemente es el de externalizar trabajo, ¿no? Es decir, las compañías hoy cada vez son más chicas, las compañías madres, y cada vez tienen más gente que le provee servicios, que le provee creatividad, que le provee innovación, que no es parte de esa compañía. Son satélites o compañías satélites que probablemente den muchísimos más servicios de lo que daban antes, desde abogados hasta creatividad, servicios de recursos humanos. Es decir, hay una tendencia general a que las compañías sean cada vez más pequeñas y tengamos muchísimo mayor soporte externo, no solo de compañías, sino de individuos. Es decir, ustedes vieron lo que es el crecimiento de todas las plataformas de freelancer globales, cualquiera de ellas, Upwork, cualquiera de ellas está creciendo a ritmos inimaginables, y eso implica que vamos a tener cada vez más empleados que conozcamos simplemente a través de una pantalla. Entonces, lo que digo es, ¿cómo pensamos ese nuevo modelo de relaciones con gente que está distribuida mucho más allá de la oficina, y a veces mucho más allá de las propias fronteras de la compañía, de la propia compañía? Y eso también nos hace repensar en los modelos de engagement, que creo que es un poco lo que vos decías, Fer, que es, nosotros, las organizaciones tradicionales, creamos modelos de engagement durante décadas, que se construían, como decía Fernando, es decir, yo tengo una propuesta de valor como empleador, yo te ofrezco carrera, te ofrezco salario, te ofrezco, en fin, bueno, beneficios X, la estabilidad, exactamente. Y está claro que ese modelo no es el que genera engagement, sobre todo en los más jóvenes. Hoy lo que está en el centro, digamos, de la vida de esos jóvenes es la experiencia empleado. Y la experiencia empleado es algo que tiene mucho más que ver con el hoy, con el cómo vivo hoy en este tiempo de corto plazo. Está relacionado a lo que vos decías, Federico, es ya nadie entra a una compañía pensando en que se va a quedar 5 años o 10. Entra a ver qué pasa, ver cómo vive ese tiempo en el que tiene que estar, y el gran desafío para nosotros como organizaciones son cómo lográs que esa persona, más allá del tiempo que esté, pueda dar la extra milla que todos necesitamos. O sea, porque en lo que coincidimos todos es que las compañías son más competitivas con la extra milla de sus colaboradores, con colaboradores cada vez más capaces. Entonces, hay un cambio tan grande del paradigma de lo que es la necesidad de los empleados, que casi yo diría la gran minoría de las compañías están en el lugar donde tienen que estar para ofrecer una propuesta de valor para esa nueva necesidad laboral. No sé si se entiende lo que digo. Creo que estamos ofreciendo cosas del pasado a empleados del futuro. Esa sería un poco la síntesis. Es decir, estamos ofreciendo a veces salario, estamos ofreciendo capacitación y carrera para gente que probablemente no le interesa la carrera. El salario le interesa por ahí si es de corto plazo y le das libertad para trabajar. En fin, eso es lo que cambia conceptualmente y en donde yo creo que todavía no estamos a la velocidad que deberíamos tener para ofrecer una propuesta de valor que nos ayude a retener gente, retener entre comillas, porque ya no existe retener como concepto, pero sí a que la gente se quiera quedar un poco más y dar esa extra milla. Y de allí que pase lo que ustedes ven que pasa en el mercado. Las grandes compañías tradicionales están perdiendo mucha gente. Obviamente a manos de Mercado Libre, a manos de Globant, a manos de muchas compañías tecnológicas que ofrecen probablemente una propuesta diferente. Mejor, peor, no lo sé. Todavía es muy, muy pronto para decir que es mejor o peor. Lo que sí está claro es que están ofreciendo condiciones de vida, no ya laborales, diferentes. Pero también a mano del emprendedorismo, también a mano del freelance, también a mano de También. la persona que decide ser independiente, También. y hacer su propio negocio. Absolutamente. Yo te voy a dar el ejemplo de mis 3 hijos.
ninguno de mis 3 hijos se ven trabajando en relación de dependencia. Claro. En los términos de la relación de dependencia que conocieron de mi vida, que es ir a la oficina todos los días, de lunes a viernes, un mes de vacaciones, o con suerte, 15 días de vacaciones. Es decir, ese modelo no está en la cabeza de los jóvenes hoy. No. Y esto no lo digo yo, hay 1000 investigaciones que te dicen lo que quieren. Sí, sí. La universidad era aspiracional. Trabajar en el Confan, trabajar en San Joel. Entonces, Total. era como el sueño nuestro entrar en una multinacional. Claro, era así. Hoy el driver es totalmente diferente. Totalmente diferente. Entonces lo que yo digo es, en la línea de lo que dice Fernando, es, bueno, ¿cómo logramos cambiar y recrear todos los modelos que tenemos para adaptarnos a lo que los nuevos empleados van a querer? El problema grande es lo que nosotros pensamos hacer en 10 años, lo tenemos que hacer en la mitad de tiempo, porque la pandemia aceleró absolutamente todas las necesidades de estos jóvenes. Es el joven que se dio cuenta que puede tener una vida en la cual trabajar 3 horas a la mañana, después ir al gimnasio 2 horas, volver y trabajar a la tarde y no ir a la oficina, no vuelve, digamos. Dale. Sí. Yo veo mucho más gente que justamente busca sostenibilidad. No busca como. Yo siento que es cierto lo que dicen, ¿no? Que hay mucha gente, por ahí quizás sus hijos, no sé, que buscan una experiencia, otra experiencia. Pero yo veo mucha gente buscando estabilidad. Hoy en el mercado laboral, lo que falta es la. Me parece un poco mediano a largo plazo de una persona que dice, bueno, yo no consigo un trabajo, tengo un sueldo, puedo proyectarme un poco a futuro, tengo la posibilidad de comprarme una casa. Sí, lo que pasa es que la Argentina te diría, es un fenómeno difícil de explicar. No, pero te lo digo por qué. Te lo digo por qué. Me parece muy bien, también hay mucha gente, también capaces, como personas que tienen como diplomas, que están buscando estabilidad en el mundo laboral. Sí, lo que ocurre es que en la Argentina vos tenés casi el 50% de la población que trabaja en negro. Es decir, no tiene una cobertura mínima indispensable. Con esto quiero decir una obra social, una indemnización, una cobertura. Es decir, entonces, en la Argentina lo que pasa es que la gente busca ese primer digamos, escalón mínimo de estabilidad, que es que puedas tener una obra social. Vos pensás que hoy el desempleo entre los jóvenes de 18 y 25 años es del 60%, o sea, la mitad de los jóvenes no tienen trabajo. Primero porque no tienen carrera universitaria, la mayoría no termina el secundario. Es decir, todo ese combo hace que tengas una parte gigantesca de la población que está fuera del mercado de trabajo, directamente afuera. No es que quiere estabilidad o quiere... está fuera. Hoy no tiene ingreso, no tiene cobertura social, no tiene obra social, nada. Entonces lo que vos decís es real. Y obviamente... Pero llega más allá, digamos, de esta población que no terminó la secundaria. Ya sé que más o menos la mitad de los jóvenes, pero también hay una, me parece, nada, a mí, no sé, no estoy seguro, pero me parece que hay como en el mundo laboral una clase intermediaria así que también busca estabilidad. Está dentro del mercado laboral, te interesa también la estabilidad, por lo menos 5 años de trabajo. ¿Te gustaría tener una relación de dependencia en el mundo laboral? No sé. No, yo te doy datos nada más. Sí. Datos pero son datos puros, que son también de la encuesta de Deloitte 2018-2019. El 50% de los jóvenes, en Latinoamérica, no es Argentina, 50% de los jóvenes en Latinoamérica quieren trabajar menos de 8 horas por día, todos los días. Pero todos nosotros, ¿no? Sí, obvio. Al final, disculpa, Obvio. hay algo de tipo, yo soy, o sea, hablé con una joven que empezó en el mundo laboral Sí. de la forma que vos Sí, sí, sí. describiste. En casa, teletrabajo y todo. Y después de 1 año y medio, lo único que quiere es irse a la oficina para ver a la gente de verdad, Sí, obvio. comer obvio, con los colegas y todo. Así que obvio. tal vez entre las encuestas Sí. y este sueño de un mundo virtual donde puedes pasarle el día en pijama y ir al, no sé, ver un poco sus chicos, a Sí. comer con ellos al mediodía, Sí. ir al gimnasio y todo.
eso también hay una realidad de lo bueno de la relación Por supuesto. humana, de también, no sé, disculpa. No, pero es un así, poco es así. también. Por eso yo decía al principio que todavía no sabemos cuál es el modelo de hibridez. Lo que seguro es que esa persona no va a querer volver los 5 días de la semana, las 8 horas a las oficinas. Claro. Eso es un dato. Sí, 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 eso es concreto. concreto. Después claro. podemos discutir, y creo que todavía no tenemos el punto de hibridez correcto, es si van a ser 2, 3. Todos coincidimos que tenemos que estar juntos en algún momento físicamente. Sí. Por necesidades humanas, diría yo. Sociales Básicas. Y para Ahora, encontrar a la gente, 80% de la comunicación es non verbal. El Zoom no te da la comunicación no, estoy de acuerdo, non-verbal. estoy de acuerdo. Sí, sí, estoy de acuerdo con vos. Aparte, si le querés agregar un ingrediente más a este cóctel que ya es complicado de tomar, Pablo, más temprano en su presentación, habló de la gran renuncia. Hay otro fenómeno también que se viene generando en los países más desarrollados, el famoso gig economy. O sea, personas que eligen un empleo. Trabajar 4 horas por día para una compañía como Pérez Compán, eso obviamente el sueldo es proporcional a la cantidad de horas que trabajo, pero ya solo hecho de dedicar esas 4 horas por día, que puede ser por la mañana, ya me dan ese ingreso fijo, recurrente, totalmente social, suficiente. un aporte jubilatorio, y luego del almuerzo se dedican, no sé, a hacer yoga, a hacer velas, una actividad que les genera un ingreso con el cual no pueden subsistir por ese momento. Entonces, han encontrado ese mercado entre el mundo corporativo y quizás su talento o algo que tenían en el cajón de los recuerdos y no pueden desarrollar. Ese fenómeno del gig economy también viene con mucho. Sí, tiene un impacto. Por eso yo creo que lo que estamos diciendo es que todavía no sabemos dónde vamos a terminar con los modelos de hibridez. Está claro que la vida no va a ser 100% virtual o 100% presencial, eso es un hecho, digamos, ¿no? Y creo que todas las compañías del mundo se están organizando para ir hacia allí, ¿no? Ahora, la cuestión es, ¿cómo hacemos? Si, digamos, nuestros empleados vienen 2 o 3 días por semana a las oficinas para establecer los mismos modelos que teníamos de trabajo, que es los objetivos, las relaciones entre los equipos que teníamos, la relación entre el líder y sus equipos, cómo establecemos procesos que obviamente tengan muchísimo menos control, porque obviamente una de las cosas que se vieron más impactados son los sistemas de control. Es decir, antes vos tenías control físico sobre la gente, que hoy no la vas a tener más. Entonces hay una autonomía y una confianza que hay que desarrollar con los equipos que también toma tiempo, sobre todo en los que venimos de modelos de trabajo basados en el control, que era, tenés que estar en la oficina de 8, y te tengo que ver, es decir, pero no, digamos, no lo digo como una crítica, todos nos criamos en esos modelos, crecimos en ese modelo. Sí, ibas a decir algo. O sea, creo que eso va a depender del tiempo virtual, porque al final lo más virtual, lo más complicado. Esto del control y todo, pero al final tal vez puede ser que con una parte equilibrada se encuentre lo mejor de cada mundo, sí. ¿no? No, coincido totalmente. El tema es, para mí, en este nuevo modelo, cómo vamos a cambiar, por ejemplo, las dinámicas que yo mencionaba antes, ¿no? Hay otro fenómeno que se está dando, la reducción de espacios físicos, ¿no? Es decir, todas las compañías estamos vendiendo oficinas, reduciendo a la mitad, digamos, los espacios, con virtualidad, con espacios compartidos, más allá del ahorro, digamos, que tiene, por supuesto, para todas las compañías, lo que tiene que ver los precios de alquiler, eso también trae como otra dinámica de trabajo. Cómo coordinás que los equipos estén el mismo día juntos o no, pero ese equipo también se tiene que ver con un equipo que, digamos, el de marketing se tiene que ver con el de ventas también en algún momento. ¿Cómo lográs que en esos espacios reducidos pueda haber coordinación entre equipos, no ya solo en el mismo equipo? Bueno, todo este tipo de, si se quiere, de diseño es lo que estamos empezando a ver con muchas dificultades, ¿no? Y sobre todo con por lo menos lo que estamos viendo en el mercado acá es baja predisposición a volver en los términos. Gracias. Esto no te lo puedes perder. No, esto no, esto lo dejo por ahí. Lo que no tenemos es la cuchara.
Ah, ¿tiene? Lo tengo acá. Bueno, después lo Tú vas loco cuando después la... Está rico, ¿no? Tiene una pinta. Está increíble. Este postre se llama Julián de Diego. Este postre. Está muy bueno. Si hay algún fanático... Me pierdo. Sí, ya está. Pablo, a ver, ya ha pasado mucho tiempo, un tiempo importante que venimos manejando, tratando de analizar y definir cuál es el esquema de trabajo, ¿no? Y creo que en algún momento las compañías van a tener que definir hacia dónde apuntan, ¿no? Lo digo desde una perspectiva de gestión, como para darle certeza a la gente de hacia dónde vamos, y también lo digo desde mi faceta de abogado, y bueno, compartirá Julián algunas riesgos o preocupaciones que tenemos como laboralistas en la definición pronta de un esquema determinado, para que el esquema actual, elástico, todavía no definido, no se convierta en un derecho adquirido, básicamente, ¿no? Estamos ya en una situación temporal en la que podemos decir hacia acá vamos, o todavía nos falta mucho, y puntualmente la experiencia Pérez Companc para definir cuál es el esquema. Mira, yo te digo, nosotros hoy ya estamos cada vez más cerca de definir el esquema definitivo, ¿no? Hoy estamos en un esquema de 2 días presenciales y creo que vamos a terminar en 2-3 días presenciales. Y creo que la mayoría de las compañías en industrias similares, no quiero hablar de otras industrias, porque en las tecnológicas quizás estemos en casi todos los días virtuales, pero en industrias más tradicionales estamos ya casi definiendo que van a ser 2-3 días presenciales. No creo que por lo menos en el mediano plazo eso cambie demasiado, digamos, ¿no? Y allí, bueno, está toda la discusión también, que los doctores la conocen mucho mejor que yo, de en qué momento empiezan a regir, o cómo empieza a regir la ley de teletrabajo, ¿no? Ahí ya lo debería dejar al doctor de Diego, a vos, Federico, pero bueno, es una gran discusión que tenemos entre las compañías de ¿cuándo? ¿Sí? Sí, si pedís una respuesta, ¿cuándo es? O fue el 1 de abril de 2021, claro, ¿no? O sea, la ley de trabajo está en vigencia, el doctor Diego puede tener una opinión diferente, pero hay muchos que sostienen que no, pero mi criterio es que está en vigencia. Lo que no está rigiendo hoy, en todo caso, es una nueva condición contractual. Bueno, se puede hablar de un derecho adquirido si planteaste que es un esquema de transición. Pero bueno, en algún momento hay que definirlo. Por eso la pregunta un poco de punta de lanza para decir, bueno, Pérez Companc, ¿qué va a hacer? Y si eventualmente las compañías van a decir, bueno, sí, ya definimos como esquema definitivo, condición incorporada al contrato de trabajo de que 2 días en la semana son presenciales, lo que implica que los 3 siguientes tienen alguna definición de teletrabajo, sí, digamos, a criterio eventualmente discrecional del líder, que puede decir en los 3 días hay flexibilidad de teletrabajo, pero cuando yo lo diga o cuando la compañía lo requiera, el teletrabajo se convierte en presencial. Entonces, hay que armar una estructura, ¿no, Julián? Julián. Sí, pero a mí me parece que soluciona mucho el problema de si está vigente o no está vigente, pensar que nosotros tenemos adentro de la ley de contrato de trabajo un capítulo nuevo, que se aplicará cuando tenga que aplicarse. Es decir, tenemos muchos capítulos dentro de la ley de contrato de trabajo que no lo aplicamos si no lo necesitamos. Por ejemplo, el plazo fijo, el contrato eventual, el contrato de tiempo parcial. Ahora tenemos una nueva modalidad que es el teletrabajo. Y ahí tendremos que aplicar el mejor criterio posible. Como decía Pablo recién, el híbrido parece que es la figura hacia la que todos apuntamos, con algo de presencialidad y algo de virtualidad con distintas formas. Alguna de ambulatoria, otra en home office, otro desde la escalinata de una iglesia, porque ese lugar me gusta y tengo buena conexión, en un cibercafé, en uno de estos lugares que se alquila para poder hacer teletrabajo, que también se está utilizando. Lo cierto es que no tenemos que detenernos de decir, ¿está o no está vigente? No, cuando lo apliquemos estará vigente. Hoy todavía tenemos mucho del home office, y el home office no nació de la voluntad de las partes, nació de una pandemia que nos obligó a generar condiciones especiales de trabajo para evitar los contagios.
Entonces, eso no puede generar derecho adquirido porque la causa no es la voluntad de las partes, la causa es una causa de fuerza mayor, que fue la pandemia. Entonces, volviendo al punto, yo creo que no hay que preocuparse tanto si está o no está vigente. Lo aplicamos cuando tengamos que aplicarlo. Cuando yo tenga un híbrido estable, le voy a tener que fijar una suma de dinero por reintegro de gastos. Eso va dentro del contrato, hay que firmarlo. Porque si no, el trabajador el día de mañana va a decir, no, eso no me alcanzó, eso no es suficiente. Hay un artículo de la ley que dice que hay que repararle los daños. Yo creo que lo más preocupante es lo que dijo Pablo. Nosotros tenemos una generación joven, la más joven de todas, la que tiene más dificultades para conseguir trabajo, pero tiene más dificultades de conseguir trabajo, además de todas las razones que se dijeron, porque hay una rebeldía intrínseca que los hace rechazar el principio de autoridad. Principio de autoridad que se ve reflejado en el rechazo hasta en el domicilio de las personas, hasta en la casa, donde los chicos ya ahora me dicen, no, vos ¿por qué querés que yo haga esto? Yo no lo voy a hacer, voy a hacer esto otro que a mí me gusta. Yo me voy a ir a vivir solo porque quiero abrirme nuevos horizontes. Yo me voy a ir a vivir con mi pareja porque tomamos la decisión. Y los padres son de palo, ¿no? Entonces, hoy hay una generación que plantea estas cosas. ¿Y uno qué tiene que hacer? ¿Rechazarlo? ¿Decirle, bueno, vos no sos más mi hijo? No, uno lo que tiene que hacer es acompañar, entender, interpretar. En ese proceso de interpretación tenemos también que estar las organizaciones. Las organizaciones estamos recibiendo jóvenes que lo primero que rechazan es la autoridad. Deploran al jefe que le está dando instrucciones o que lo está haciendo la inmersión para que empiece a trabajar. Lo odian. Y sin embargo se meten porque dicen, bueno, voy a hacer la experiencia. Esto que vos decías de 5 años, en las estadísticas de Argentina no existe. El promedio da 2 años, 2 años y medio. Si vos sacás de un currículum vitae de una persona que tiene 2 años de experiencia en cada uno de los locaciones laborales que tuvo, y te quedas sin currículums, porque la mayoría están en ese plano. Nadie piensa en la estabilidad. Mi abuelo se jubiló en la organización en la que ingresó, y recibió una medalla de oro y un diploma, y le pagaron una pensión especial, porque estuvo 40 años o 37 años en una compañía. Empezó trabajando como empleado administrativo y se jubiló como gerente general. Y entonces, ese modelo desapareció. No existe más. También lo que yo veo desde mi experiencia con el programa de Radio Jóvenes en Acción, que el año que viene cumple 25 años en el aire, para la cultura, que todo ha estado rodeado de muchos jóvenes dialogando, estudiantes universitarios de distintas carreras, distintas realidades socioeconómicas. Y realmente también hay un factor que es importante para muchos de ellos, es el partir de la empresa. ¿Qué compromiso tiene esta empresa, ¿no? ¿Qué cuidado del medio ambiente, inclusive? ¿No? Hay aspectos que son importantes para ellos y uno también es. ¿Qué vacaciones me va a dar? Me importa más a dónde me puedo ir de vacaciones, o si voy a tener un tiempo para poder irme a tal lugar. Incluso algunos están viendo, bueno, el trabajo virtual, me voy a vivir a Bariloche. Me decía una amiga mía que su hija se fue a vivir a Bariloche, le avisó a la empresa, lo aceptó, y ahora renunció a esa empresa y buscó otra que le acepte que sea así o por sí el trabajo virtual. Entonces, y también el tema de la retención de los empleados. Es verdad que muchos están 2 años, 1 año, yo lo veo con los jóvenes. Pero también el desafío de las empresas debe ser cómo los retengo, ¿no? Y acá la cuestión humana, el área de recursos humanos, tiene un rol fundamental, donde la empatía, donde las comunicaciones, más allá de la virtualidad, realmente lleguen al corazón de cada uno de ellos, que se sientan cuidados, ¿no? Que se sientan realmente tenidos en cuenta, y que quizás se van de la empresa, pero vuelvan, porque eso que había en esta empresa a nivel humano no estaba en las otras que estuvieron pululando. Entonces vuelven quizás ganando menos, ¿no? Pero diciendo, bueno, pero acá a mí me trataban bien, yo me sentía contenido, me sentía que realmente me hacía más feliz, ¿no? Entonces los jóvenes buscan también la felicidad de que colabore con la comunidad, que tenga en cuenta que haya inclusión de personas con discapacidad. No sé, muchas
Y todo el tema de la capacitación también es fundamental. Otra de las cosas que me parece importante para tener en cuenta es el puente con nuevas generaciones, ¿no? Las personas que tienen 40, 50, 60, que están todavía en las empresas, con los jóvenes. Entonces, ¿cómo generar esa comunicación, ese diálogo, ese espacio de encuentro? Y vos lo viste, Pablo, cuando estuviste en la radio charlando, en mano a mano con ellos, que es lo que generamos en el programa. Y esa capacidad de escucha, de ver qué es lo que está pensando este joven, qué es lo que está pensando este CEO de esta empresa o gerente de esta área, qué es lo que hay que generar, espacios de encuentro y de diálogo sincero. Y creo que hay que llegar y apuntar para darles oportunidades y valorizar a aquellos jóvenes que realmente quieren colaborar y dar lo mejor de esos mismos, que es lo que yo les digo. En el lugar que les toque, den lo mejor de ustedes mismos y, bueno, y aposten a esa empresa si es que se sienten realmente que van a poder tenerse en cuenta. Bien, por supuesto. Bueno, yo un par de ideas nada más que quería compartir es esto, digamos, cuando recién conversábamos cómo la propuesta de valor de nosotros como empleadores se ve trastocada y hoy ponemos mucho más foco en lo que se llama experiencia empleado, ¿no? Es decir, la experiencia empleado está representada por el hoy, ¿no? Por cómo estoy yo hoy acá, con mi jefe, con mi grupo de trabajo. Y de lo que hablamos cuando hablamos de experiencia empleado es de 3 características que son muy difíciles, cada vez más difíciles para las compañías de recrear. Una es que sea saludable, ¿sí? Saludable en el sentido de cómo esta experiencia juega con el resto de mi vida, ¿sí? Cómo puedo tener una experiencia que me sume a mi vida y sea saludable, entre comillas, y que no me queme, que es un término muy de los chicos. Obviamente los umbrales de frustración y esfuerzo son mucho más bajos, es un dato de la realidad. Es decir, ese umbral que por ahí nosotros teníamos de horas en la oficina, etcétera, hoy está en otro lugar. Entonces la saludabilidad también tiene un punto de inflexión más bajo. Que sea productiva, y este es un gran desafío para las compañías, porque un empleado puede estar súper comprometido, motivado, etcétera, pero a la vez no ser productivo. Es decir, no sé, voy a dar un ejemplo. Hay compañías del Estado en donde los niveles de confort y de satisfacción son altos. Bueno, eso a veces no se transforma en productividad, en mejor trabajo, en mayor eficiencia. Entonces, el gran desafío es cómo transformar también una experiencia empleado que sea positiva en también productiva para la compañía, pensando inclusive que los empleados van a estar periodos de tiempo bastante más cortos. Y por último, inspiradora, porque creo que acá lo mencionaron mucho. Hoy ningún joven trabaja sin entender para qué está trabajando, un poco lo que vos decías que es cuál es el propósito de la compañía, cómo el propósito de esa compañía se alinea con mi propio propósito. Es decir, esta idea de saludabilidad, productividad e inspiración es lo que hoy se dice en el mundo moderno que es lo que requiere una experiencia empleado positiva. Y que hace que no que la gente se vaya a quedar en periodos mucho más largos, pero que por lo menos, digamos, en el periodo de tiempo que esté, haya una extramilla, digamos, ¿no? Y las compañías cada vez nos focalizamos más en este periodo de tiempo. En esa experiencia también hablas de la vivencia en la comunidad a la cual perteneces. El otro día lo escuchaba a Santiago Bilinkis cuando dio los premios, la graduación de uno de los másteres en Andrés, y decía, bueno, pasó un recuento de su carrera y las experiencias que tuvo en su carrera y los propósitos que tenía, o sea, los objetivos que tenía en cada posición y que buscaba como misión personal y objetivo personal. Y dice, pero con lo que me quedo, con lo que más me quedo de toda la experiencia es el hecho de haberla pasado tan bien en situaciones particulares. Y eso también es parte de la experiencia de empleado. Sí. Y creo que cada uno tenemos esa experiencia, y a mí me ha pasado también personalmente. Yo he trabajado en 3, 4 lugares, y si hoy tengo un recuerdo bueno de un lugar, es porque lo pasé fantástico en ese lugar. Claro. O sea, crecí profesionalmente, pero también lo viví, y tuve una experiencia fantástica a nivel de relaciones humanas.
Absolutamente. Lo cual va también un poco a contramano de un esquema de trabajo híbrido, por ejemplo. Es más difícil, por lo menos. No, sí. es más Es difícil. mucho más difícil. Sí. Entonces, compaginar y complementar la experiencia y esa vivencia de relacionamiento con el esquema de trabajo que presentamos, o que puede ser aquel al cual vayamos, también es una nueva problemática, ¿no? Sí, total, y está muy relacionado con lo que decía Celine, es cómo hacemos en este nuevo modelo de trabajo para recrear esas situaciones. Claro. ¿Sí? De equipo, de alineamiento, de trabajo conjunto. Eso es lo que todavía no sabemos, esa es la realidad, porque recién ahora estamos empezando a trabajar de una nueva manera. Entonces, lo que está claro es que hoy tenemos más interrogantes que soluciones para el mundo que viene. Lo único que para mí es un llamado de atención es la velocidad a la que estamos repensando nuestras propuestas. Ese para mí es el gran punto, ¿no? Y en relación a esto, para mí también hay un cambio muy grande desde el punto de vista del área nuestra de recursos humanos, que es cómo también aceleramos nuestra propia transformación digital, ¿no? Porque obviamente lo que nos ha dejado digamos, la pandemia es que la gente ha logrado relacionarse con la compañía de manera muchísimo más digital, ¿no? Y esa, digamos, adaptación que pensábamos que era mucho más difícil fue fácil. Sí. Ya para los jóvenes era fácil, digamos, de alguna manera, porque se criaron, son nativos digitales, ¿no? Es decir, nacieron con las redes sociales o se criaron con las redes sociales, con los teléfonos móviles, en fin. La cuestión es cómo logramos transferir, digamos, todos los procesos, muchas veces burocráticos que tenemos en las compañías, a modelos digitales, ¿no? Que ayuden a acelerar esa transformación. Y sobre todas las cosas, y esto creo que sí es una gran barrera, digamos, sobre todo para los más jóvenes, todas esas estructuras de gestión que tenemos tan pesadas, muchas veces gestión de desempeño, ¿no? Que tiene que ver con evaluaciones, objetivos, self-assessment, en fin, todos esos mecanismos, ratings, que hemos creado durante décadas, ya no sirven para el hoy. Es inocente, para un millennial atrás de meses para que le feedback. Exactamente. Y es conversación. Por supuesto. Conversaciones significativas. Claro. Pero vos fíjate, es tan interesante lo que dicen que es. Lo que vos estás diciendo es exacto. Es como querer meter un triángulo dentro de un círculo. Pero las compañías lo están queriendo hacer todavía. Es decir, porque no se están revisando todos esos procesos y esos sistemas. Entonces queremos seguir queriendo meter el triángulo dentro del círculo. Claro, y vos tenés que hacer la evaluación anual, y la meta de mediado de año, y el self-assessment, y los chicos, la verdad, lo que quieren, y no es un juicio de valor, después vemos qué es lo que pensamos, feedback permanente, conversaciones significativas. Entran en la común de todos, el yayaísmo los abordó desde la tecnología, saben lo que quieren, saben lo que eligen, exactamente, saben cuál es el objetivo de la empresa que quieren elegir, y ellos eligen en las empresas que quieren estar, sí, y claro, cómo quieren estar. Claro. Sí, totalmente. Total. Pero por eso yo digo para no quedarnos en una simple descripción, porque todos creemos, o por lo menos vemos lo que está pasando, ya lo veíamos, entonces lo que estamos viendo es la aceleración de esos procesos. La gran pregunta es cómo transformamos más rápido las organizaciones, al final. Esa es la pregunta para mí del millón, ¿no? Y ahí es no solo un trabajo, digamos, de quienes gestionamos, sino de los accionistas, de la gente inclusive que son stakeholders de la propia compañía. Es decir, esa transformación es la que se aceleró y que no creo que todas las compañías, sobre todo las de industrias más tradicionales, la estemos viendo. Sobre todo con lo que decía yo antes, ¿no? Las estructuras de las organizaciones tal cual las conocimos no van a existir más. Es decir, todo lo que son los colaboradores satélites que hablábamos, los freelancers, organizaciones cada vez más chicas, el desarrollo de talentos segmentados, o sea, cómo desarrollo talento de gente que por ahí trabaja para 4 compañías, no solo para la mía. Es decir, todas esas preguntas hoy son preguntas, que no tienen respuesta. Lo que pasa es que el mundo laboral cambió más rápido que las organizaciones. Sí. Y no solo las organizaciones empresariales, las organizaciones educativas.
O sea, nosotros enseñamos para un mundo de hace 20 años. Y la pregunta es, ¿cómo logramos justamente transformar los procesos educativos, los procesos de trabajo, etcétera, a mayor velocidad, sobre todo para ser más competitivos como país? Al final, ese es el punto, digamos, ¿no? Es decir, cómo lograr ser un país más competitivo, que se transforme más rápido y agregue valor a todos sus procesos. ¿Cómo evitar que no se vayan del país? Sí. Ah. Bueno, eso es aparte, ¿no? Eso sí. Es una realidad Ujú. sumamente preocupante. En cuanto a cómo cuidar también la integralidad, bueno, estas personas que están también trabajando mucho de la virtualidad. Hay que integraría recursos humanos, se están replanteando desafíos en cuanto hasta de lo físico, ¿no? Hay una empresa en la que trabaja mi hija que está esperando ponerse en la silla ergonómica. Sí. Porque son muchas horas que Sí. pasan, ¿no? Sí. Esa cámara teniendo que estar conectado. Y también de lo que es las emociones, el cuidado, de cómo controlar. Sí. Mira, yo te voy a contar nosotros cambiamos en el grupo en un año 2 procesos que son centrales de gestión con tecnología. Uno fue todo lo que son los procesos de comunicación. Nosotros teníamos procesos de comunicación todavía hace un par de años, muy enfocados en email, cartelera, nada. Fuimos a lo que se llama Workplace, que es la red social de Facebook, que es una red social en donde postea, escucha y recibe información del tipo que está en el pozo petrolero del sur, o el repositor en el... ¿Es absolutamente rupturista? No, porque todos tenemos redes sociales. La cuestión es tener una red social corporativa que te conecte rápido con la persona que está en la casa, con la otra persona que está, es decir, y que puedas postear. Lo otro, que también cambiamos radicalmente, y lo doy como ejemplo nada más, es cómo medimos el clima. Nosotros teníamos encuestas bianuales de clima con Mercer. Bueno, tuvimos que implementar creímos que lo mejor era implementar una solución como Qualtrics, que es tecnología digital en tu teléfono aplicada con pulsos a monitorear el clima en forma continua. Es decir, yo como jefe puedo pulsar a mi equipo todas las semanas. Armo 3, 5 preguntas, las contestan online, tengo los analíticos al instante online y puedo saber cómo evoluciona ese equipo. Es decir, todo esto ocurrió en la pandemia. Que era, bueno, ¿cómo está todo el equipo virtual que no vemos hace 3 meses? Doy ejemplos de tecnología, nada más. Pueden ser 1000 las soluciones tecnológicas. Lo que digo es, en este mundo necesitamos más de este tipo de soluciones digitales para poder estar conectados todo el tiempo. Si no, no hay forma. Y que los momentos en que sean presenciales sean estratégicamente pensados para ver cómo paliar De conexión. 2 años de estar Sí. conectados Es que y claro, no encontrarse. es que los momentos presenciales ya no van a ser de estrictamente el trabajo que conocíamos. Porque si no, ese trabajo frente a la computadora lo puedes hacer de tu casa. Sí, no tener contenido emocional. Claro, bastante. el tema es aprovechar los espacios presenciales para conectar. Claro, para salir de la conexión y entrar en la comunicación. Claro. Y hace un grito y mirarse a los ojos. Sí. Se conectan Conexión la cara. emocional y alineación y bueno. Sí, porque además se creció la cantidad de enfermedades mentales Uf, y de patologías vinculadas Terrible. con todo lo que significa el aislamiento. Terrible. ¿no? Eso me impresiona yo tengo muchísimo. Una alumna en este momento de posgrado, que muy interesante, que llegó a un puesto de privilegio desde el punto de vista organizacional dentro del LAN. LAN desapareció y se vio en una gerencia donde ella manejaba 35 personas y tenía un despliegue exitosísimo en la nada. Estuvo 3 o 4 meses sin trabajar y entró a trabajar en una misión similar, pero todo online. Y casi se vuelve loca, porque sencillamente con su equipo tenía conexiones por internet, no había reuniones, no había seres humanos en el intercambio. Y a mí me decía, en el examen, en la tesina, me decía, yo siento un vacío enorme, a pesar de que desarrollo mi propio conocimiento. ¿No? Yo quería hacer una pregunta a
Maison. a Maison. Pablo Maison. Si arrastras un poquito la S, todavía. Mejor, ¿no? Maison. Maison. Respecto de... a mí me encantan las películas de ciencia ficción, y hoy hay muchas películas de ciencia ficción que vale la pena en recursos humanos que las veamos, ¿no? Hay una que se llama Yo Robot, que digo, es imposible que uno no la pueda ver, porque ahí está todo lo que pasa con el mundo de la robótica, llevado a una dimensión que estamos en las puertas, ¿no? Pero la pregunta es la siguiente. Nosotros vemos, por ejemplo, los abogados, con asombro y con un poco de terror, que escribanos y abogados van a desaparecer. Fácilmente van a desaparecer, igual que los jueces. Ya tenemos procesos judiciales integrales manejados por una computadora. Lo vivimos en Argentina, además, no en París o en Londres, que es la fotomulta. La fotomulta está la infracción detectada por un aparato, procesada por una computadora, remitida a la notificación. Está el símil de la firma del juez, que te condena a pagar 5.327,25 o 3.244 si haces el pago fácil, anticipo, etc. Y te citan a una audiencia por computadora a la que cuando vas nadie te atiende porque tenés que llenar un formulario en una pantalla, y ahí si tenés que hacer un descargo lo tenés que hacer en la pantalla. O sea, no hay nadie humano, ¿no? Entonces, en la inteligencia artificial, no coincido contigo en lo que dijiste hace un rato, puede llegar a tener conciencia. Nosotros en Singularity, que yo siempre lo cito, cuentan una historia en la NASA del enfrentamiento de la computadora genial de ajedrez de Rusia, exactamente, con la de Estados Unidos, la conectaron para jugar, todos empataban permanentemente, y en un momento dado dejaron de conectarse con el mundo que los rodeaba. Y entonces empezaron a averiguar qué pasaba. Y habían creado esas dos computadoras su propio lenguaje para que nadie las escuche, nadie las vea, nadie las corrija, nadie las observe. Las tuvieron que desconectar, ¿no? O sea, apareció la rebelión. Es decir, cuando se creó una conciencia intelectual autónoma, uno no sabe si sueña, si siente, si piensa. El lenguaje que las relacionó aisló al ser humano, que era un factor disruptivo, que era un factor negativo en el proceso de ellas. Y entonces crearon hasta su propio lenguaje, las tuvieron que desenchufar, ¿no? Es decir, ahí no podía haber el riesgo de una bomba o del manejo de un arma de destrucción, pero bueno, las películas sobre la rebelión de las máquinas están a la orden del día. Entonces, la pregunta concreta es, la inteligencia artificial va a reemplazar todo probablemente, incluyéndonos. Y los procesos administrativos ya los está reemplazando. Bueno, tenías en Unilever todo el proceso de... Entonces ahí viene la otra respuesta de recursos humanos. ¿Qué respuesta le damos a la mitad de la población del mundo que no va a tener ninguna posibilidad de trabajar? Ninguna posibilidad de trabajar. Y ahí empiezan todos estos proyectos de las rentas universales, lo que ensayó Finlandia, Noruega, Suecia, Dinamarca, de crear un impuesto en la tecnología y la robótica que empieza a decir, bueno, a todo el resto de la población que no va a poder trabajar nunca, porque no le voy a dar nunca la oportunidad y no la va a tener, la tengo que mantener. Bueno, seamos un poco más optimistas, pensando en que va a haber nuevas oportunidades de trabajo, yo creo que nuevos trabajos, una en 40 reconversión. años, 50 años lo vamos a ver nosotros. Sí. No, yo creo que está claro que, digamos, los estados algo van a tener que hacer con la reconversión, no solo las compañías. Digamos, las compañías obviamente todas estamos trabajando en upskilling y en todo lo que, bueno, vos decías, es así, la inteligencia artificial, en los procesos administrativos, los bots están invadiendo el mundo administrativo, ¿no? Como pasó antes con la robótica en las fábricas, ¿no? O la automatización. Ahora, la cuestión es también cómo los estados redirigen mano de obra a los futuros empleos, ¿no? Sí. Claro. Ese es el gran tema que no muchos estados están redireccionando. Digamos, por ejemplo, hoy una institución de formación es Digital House, ¿no? Que está subvencionada entre Globan y Mercado Libre.
Es decir, son organizaciones privadas que están ayudando a generar mano de obra calificada para el trabajo que hoy necesitamos. La pregunta es cómo hacemos, no sé, cómo hace el Estado para los colegios secundarios, etcétera, e ir también haciendo el upskilling que vos mencionabas. Y hoy estamos lejos, como lo ha hecho Asia, ¿no? Porque uno va a Asia. Al estudiante le pasa lo que pasa a sus colaboradores, Pablo. Ellos se tienen en sus manos la tecnología. Y después cuando entran al colegio, a la facultad o a la empresa, hay un mismatch entre la tecnología que ellos están acostumbrados a usar y la que ofrecemos nosotros, como educadores o como empleadores, porque es totalmente obsoleto. Sí, analfabetismo digital. Y ese mismatch al colaborador le genera tremenda frustración, porque él está acostumbrado a que el programa corra bien, a que el equipo que tenga es el último y le damos un monitor. Sí, sí, sí. Con una CPU, con una CPU al lado. Sí, sí. Pensemos que tenemos nuevos desafíos continuos, constantes. Hay que tener capacidad como para reinventarse y hacerlo rápidamente. Así que, efectivamente. Sí, señala. Y bueno, pero bueno. Están todas atrasadísimas. Hay mucho para hacer. Bueno, total. Quería darle punto final. Te agradezco infinitamente. Muchas gracias Pablo, a todos ha por la sido participación, muy por la charla. Quiero saludar a todos, también a la gente que nos siguió de vía remota, volver a agradecer a nuestros sponsors, a Valuar y a Byton, y a ustedes muchas gracias por participar en este almuerzo final de este año. Muchas gracias. Felicidades. Gracias a todos.